Cuando se habla de Venezuela, casi siempre se habla de crisis, de política o de migración. Pero en el fondo, detrás de casi todo lo que ocurre en el país, hay un elemento que lo explica casi todo: el petróleo. Un recurso que ha marcado la historia venezolana durante más de un siglo y que, al mismo tiempo, ha convertido al país en una pieza clave dentro del tablero geopolítico mundial. Para Estados Unidos, Venezuela nunca fue solo un país más de América Latina. Fue, y sigue siendo, un punto estratégico donde se cruzan intereses energéticos, poder regional y control político. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. No es una opinión, es un dato reconocido internacionalmente. Durante décadas, ese petróleo fluyó principalmente hacia Estados Unidos, alimentando su economía, su industria y su crecimiento. Las grandes compañías estadounidenses estuvieron profundamente involucradas en el desarrollo del sector energético venezolano, y durante mucho tiempo la relación fue mutuamente beneficiosa. Pero todo comenzó a cambiar cuando el Estado venezolano decidió tomar el control total de sus recursos. La nacionalización de la industria petrolera, primero con Hugo Chávez y luego consolidada con Nicolás Maduro, supuso una ruptura profunda con el modelo anterior. Para Washington, no solo significó perder acceso privilegiado a una de las mayores fuentes de energía del mundo, sino también aceptar que un país de su esfera histórica de influencia tomaba decisiones de forma independiente. Desde ese momento, la relación entre Estados Unidos y Venezuela dejó de ser económica y pasó a ser ideológica y estratégica. Venezuela se convirtió en un símbolo. Para algunos, de resistencia al dominio estadounidense, para otros, de desafío directo al orden internacional liderado por Washington. Y cuando los símbolos entran en juego, las decisiones dejan de ser puramente racionales. Con el paso del tiempo, la industria petrolera venezolana empezó a deteriorarse. Mala gestión, corrupción, falta de inversión y una dependencia excesiva del petróleo fueron debilitando al país desde dentro. Las sanciones internacionales aceleraron ese colapso, reduciendo drásticamente la capacidad de producción y exportación. El petróleo seguía allí, bajo tierra, pero ya no podía utilizarse con normalidad. Para Estados Unidos, esta situación era una oportunidad y un problema al mismo tiempo. Por un lado, Venezuela dejaba de ser un proveedor directo. Por otro, el vacío fue ocupado por actores que Washington considera rivales estratégicos, especialmente China y Rusia. Ambos países comenzaron a aumentar su presencia económica, política y energética en Venezuela, algo que en la Casa Blanca fue visto como una amenaza directa. Aquí es donde el petróleo deja de ser solo petróleo. Controlar recursos energéticos significa controlar flujos económicos, influir en precios globales y ganar poder de negociación. En un mundo donde la energía sigue siendo clave, perder Venezuela significaba ceder terreno en una región históricamente dominada por Estados Unidos. Donald Trump entendió esto desde el primer momento. Para él, Venezuela no era solo una dictadura lejana, sino una pieza estratégica que Estados Unidos no podía permitirse perder. Su discurso público se centró en la democracia, los derechos humanos y el narcotráfico, pero el trasfondo energético siempre estuvo presente. Las sanciones impuestas durante su administración no solo buscaban debilitar al régimen, sino también forzar un cambio que permitiera reconfigurar el control del petróleo venezolano. La idea no era necesariamente apropiarse del recurso, sino garantizar que su explotación volviera a alinearse con los intereses estadounidenses y no con los de sus rivales globales. El petróleo venezolano tiene además una característica clave: es pesado, lo que lo hace especialmente compatible con ciertas refinerías estadounidenses diseñadas específicamente para procesarlo. Esto convierte a Venezuela en un socio energético casi natural para Estados Unidos. Reemplazar ese crudo no es tan sencillo como cambiar de proveedor. Pero el interés de Estados Unidos no termina en el petróleo.
Venezuela ocupa una posición geográfica privilegiada, con acceso al Caribe, cercanía al Canal de Panamá y proyección directa hacia América del Sur. Controlar la influencia en Venezuela significa influir en toda la región. Es una cuestión de poder, no solo de energía. Cuando el gobierno venezolano se alineó cada vez más con potencias como Rusia, China e Irán, la tensión se elevó. Para Washington, no se trataba solo de ideología, sino de seguridad estratégica. Permitir que actores rivales consolidaran su presencia a pocos kilómetros de sus fronteras era algo inaceptable para muchos sectores del poder estadounidense. En este contexto, la narrativa pública de restaurar la democracia comenzó a convivir con objetivos mucho más pragmáticos. Un cambio de gobierno en Venezuela permitiría renegociar contratos, abrir el mercado a empresas occidentales y reducir la influencia de potencias rivales. Todo ello sin necesidad de una ocupación directa. El petróleo también juega un papel clave en la política interna de Estados Unidos. Controlar nuevas fuentes de suministro ayuda a estabilizar precios, reducir dependencia de otras regiones conflictivas y fortalecer la posición económica del país. Venezuela, con sus enormes reservas, encaja perfectamente en esa lógica. Pero esta visión no está exenta de críticas. Muchos expertos señalan que intervenir directa o indirectamente en un país para asegurar recursos naturales reproduce dinámicas coloniales del pasado. Argumentan que el discurso democrático puede servir como justificación para objetivos económicos y estratégicos. Al mismo tiempo, hay quienes defienden que un país con los recursos de Venezuela no debería estar sumido en una crisis tan profunda, y que un cambio de modelo podría beneficiar a la población. Aquí surge una contradicción central: ¿intervenir para ayudar o intervenir para controlar? El control del petróleo no significa necesariamente propiedad directa. En el mundo moderno, el poder se ejerce a través de contratos, regulaciones, acceso a mercados y alianzas políticas. Estados Unidos no necesita poseer el petróleo venezolano, le basta con asegurarse de que no esté en manos hostiles. Además del petróleo, Venezuela posee otros recursos estratégicos: gas, oro, minerales críticos y tierras raras, esenciales para tecnologías modernas, desde baterías hasta inteligencia artificial. En una economía global cada vez más dependiente de estos materiales, el interés va mucho más allá del crudo. Todo esto convierte a Venezuela en una pieza central de una disputa global más amplia. No es solo un conflicto bilateral entre Caracas y Washington, sino un capítulo más en la competencia entre grandes potencias por recursos, influencia y control. Mientras tanto, la población venezolana queda atrapada en medio. El petróleo, que debería haber sido una bendición, se convirtió en una maldición. Su abundancia atrajo intereses externos, alimentó la corrupción interna y condicionó el destino del país durante generaciones. Hoy, cuando se habla del verdadero interés de Estados Unidos en Venezuela, es imposible reducirlo a una sola causa. Es petróleo, sí. Pero también es poder. Es control geopolítico. Es influencia regional. Es competencia global. Y es la lucha por definir quién decide el futuro de uno de los países más ricos en recursos del planeta. La gran pregunta no es si Estados Unidos está interesado en Venezuela. Eso es evidente. La verdadera pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar para asegurar esos intereses, y qué precio terminará pagando el pueblo venezolano por estar sentado sobre una de las mayores riquezas del mundo. Porque en el juego del poder global, los recursos nunca son solo recursos. Son armas, son palancas, y son el motivo por el que la historia se repite una y otra vez. Y Venezuela, una vez más, está en el centro de esa historia.